Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Retomando la serie de Segunda de Malachim, después de esta pausa de lo que fue Pesach, Matzot y de camino a Shavuot, mientras vamos de camino a Shavuot, pues seguimos con la serie de Segunda de Malachim. Eh, Comenzamos desde Bereshit, desde el capítulo 1 de Bereshit, y hemos ido de manera sistemática o de manera cronológica, libro por libro, sefer por sefer, y estamos en estos momentos en el sefer segunda de Malachim. Aunque aquí ya pues podemos decir que cronológicamente no estamos, ¿verdad? Porque por, por ejemplo está el Sefer Teilín, donde abarca muchas épocas, desde la época antes de en donde estamos ahora, ¿verdad? Porque podemos, si estudiamos por ejemplo el Teilín que fue compuesto por Moshe, pues mucho antes de esto, o el Teilim con los que fueron compuestos por David, fue mucho antes que esto. Pero según el orden como está la escritura o la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos, pues según la manera como están en el 99%, 98% de cómo están organizadas, pues vamos por el Sefer segunda de Malachi. Y vamos por el capítulo 9. Y vamos a tocar de manera de resumen el 9, capítulo 9, verso 13, desde el verso 13, ¿verdad? Que comenzamos a leer desde el verso 14 hasta el capítulo 10, verso 17. Creed en sus profetas. Ese mayormente va a ser el enfoque o el tema mayormente porque o sea, aquí como he repetido y repetido y repetido, ¿verdad? Aquí pues es, eh, después de el Sefer de Barim, pues es la historia de un pueblo manteniéndose en el pacto, recibiendo la protección divina, apartándose del pacto, recibiendo la corrección divina. En esos sube y baja. Dentro de esos subes y baja, pues ya ahora ese pueblo está dividido. Está dividido entre el reinado de Israel y el reinado de Yahudá. Un rey de Israel y un rey de Yahudá. Israel con 10 tribus, Yahudá con 2 tribus. Entonces, es importante que recapitulemos lo que es creer en sus profetas, porque aplicándolo así a nuestro tiempo actual, pues dentro del ambiente religioso, pues todos dicen ser, o muchos dicen ser profetas, muchos dicen ser portadores de la palabra, eh, y sin querer, queriendo, pues muchas veces vemos que si uno lo ve con un ojo crítico, pues el profeta se supone que llame a el arrepentimiento a un pueblo. El profeta mayormente sale así, se deja ver y
y expresa el mensaje, obviamente cuando el Todopoderoso lo envía, pero cuando es que lo envía, en la mayoría de las veces es para corregir, no para decir, viene en esto, viene, olvídate, estás al lado estás en el lado del trono, estás en lo máximo, no, sino que viene a corregir, en la mayoría de las veces a corregir, o cuando un pueblo está en angustia, en opresión, lo llama para levantar su espíritu, para que ellos se vuelvan y confíen en el Todopoderoso y para anunciarles una salvación, ¿verdad? Como sucedió en muchas ocasiones. Y el creer en los profetas es algo que se relata mucho dentro de este contenido que vamos a estar leyendo, porque es el cumplimiento de una profecía de un hombre que ya no está en la escena de manera de protagonista, ¿verdad? Y esencial, pero que por medio del Eterno, por medio del Todopoderoso, él lo puso para declarar una profecía, un juicio sobre la casa de Ahab, sobre la casa de Ahab. Y por ahí vamos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos la profecía, perdón, la profecía más segura que está escrito ahí, que Mesías lo dice, y nosotros pensamos que porque no le vemos el cumplimiento en el momento que queramos o que pensemos, pensamos que no va a venir que no se va a cumplir, que no se va a cumplir. Pensamos que no, que eso se le olvidó o eso yo me libré ya. Y vemos que aquí han pasado ya una o varias generaciones y ellos sabían que lo que el Todopoderoso había establecido lo iba a cumplir, por lo menos los que creían. Por eso es importante creer en sus profetas, creer en sus profetas y, y es un tema, ¿verdad?, que se puede poner hasta subjetivo porque cualquiera puede decir, yo soy profeta. Como por ejemplo, si lo tratamos de ver desde un punto de vista de sistema, ¿verdad?, de sistema religioso, pues cada sistema religioso proclama a personas y los pone como sus profetas. Entonces, está el sistema tradicional que tiene a sus líderes y ellos son los que aparentemente tienen el conocimiento y son los que portan la palabra de todo, porque el profeta es eso, el profeta no es que wow, qué conocimiento más grande, no, no, el profeta es solamente un instrumento que el Todopoderoso escoge, obviamente su devoción y su vida habla por sí misma, pero es un instrumento meramente que el Todopoderoso escoge para por medio de ese instrumento llevar un mensaje a un pueblo al cual el Eterno se quiere revelar, al cual el Eterno se quiere revelar. Entonces, eh, cualquiera puede decir que es un profeta, entonces vamos y miramos, por ejemplo, el sistema judaico que tiene como argumento, ¿verdad? Como argumento, pues es que tenemos que creer en todo lo que nuestros sabios digan, ¿verdad? Que para ellos son los que tienen el conocimiento y la palabra, ¿verdad? Aunque ellos en cuestión de profetas y cosas así, pues dicen que ya no hay y que si hay, pues esos no se ven, etcétera. Pues o sea, para ellos, esa palabra de esos sabios, que para ellos son la máxima autoridad, pues el argumento que ellos utilizan es que en la Torah, que es una realidad, la Torah lo dice, la Torah dice que hay que ir a donde los líderes que estén en ese momento
Y lo que ellos te digan a ellos tú tienes que escuchar. Tienes que escuchar a los líderes y lo que los líderes te digan, eso tienes que hacer porque ellos solamente están haciendo lo que el Eterno les transmitió a ellos. Pero la pregunta es si realmente esos sabios de los cuales ellos han declarado, ¿verdad? Y le han dado esa autoridad para delegar la alajá, ¿verdad? La aplicación de un mandamiento, etcétera. Si realmente esos sabios, si realmente son profetas o si realmente lo que están diciendo es una revelación conforme a la escritura. Por eso cuando digo creer a sus profetas, me estoy refiriendo a Abraham, profeta; David, profeta; Elías, profeta; Elisha, profeta; Jeremías, profeta; Jeremías, Ezequiel, Isaías, Joel, Malaquías, eh, Oseas, Amos, o sea, los profetas; Jonás, los profetas. A eso me refiero en creer en sus profetas. No me estoy refiriendo a lo que puede ser subjetivo hoy en día, que es el líder de tal lugar o el líder de tal lugar. No me estoy refiriendo a creer en esos profetas. Me estoy refiriendo a creer en los profetas de la Escritura, en aquellos que hablaron y se cumplió, en aquellos que hay testimonio de más de uno o de dos de que su vida fue totalmente la de un profeta. No de aquel que se pone el profeta fulano de tal y cree que eso, olvídate, es impresionante para llamar la atención de muchos que tienen ese comezón de oír y dicen, ah, pues si aquí hay profetas, pues yo voy a ir para ahí porque me van a estar diciendo el futuro de lo que va a pasar en mi vida, lo que va a pasar en la vida del otro, lo que va a pasar en mi pueblo, lo que va a pasar en mi país. Nunca llaman al arrepentimiento. Bueno, en general se ha vuelto más un comercio. Y con esta leve introducción, ¿verdad? Pues vamos a ver aquí que en el video anterior, antes de este, pues para recapitular, estuvimos hablando de, en la culminación de cuando Elisha o Eliseo envía a uno de sus discípulos a ungir a Jehu. Lo unge, como le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Lo unge y ahora vamos a entrar en el proceso de que cómo es este Jehu se vuelve el instrumento del Eterno para cumplir la palabra que habló por medio de su siervo, profeta también, Elías o Elías. Entonces vamos a leer como estamos acostumbrados en hebreo, luego lo traducimos al español y seguimos dándole contenido a este capítulo. En el verso 14 del capítulo 9 de Segunda de Malachim, dice de esta manera. Vamos a leerlo. Dice, Villid Kasher Yehu ben Ha-Oshafat ben Nimshi al Yoram Veyoram Haya Shomer Beramot Galaad Hu Bechol Israel Mifnei Hazael Melech Haram. Y se conjuró o se dedicó, ¿verdad? Le puso empeño
Yehu, hijo de Josafat, y hay que hacer un breve paréntesis, creo que lo hice en el video anterior también, que este Josafat no es el que fue rey de Judá, este es otro, este es el hijo de Nimshi. Y dice que él se levantó contra Joram y que Joram estaba en Ramot de Galaad, él y con todo Israel, a causa de Israel, rey de Aram o rey de Siria. Y en el verso 15 dice, Wayeshev, Jehoram, Hamelech, Lehid Rafe, y se volvió Joram, el rey, para sanarse, Veji Israel min hamakim asher yekathu haramim behilchama et Hazael melech Haram. Y se volvió el rey para sanarse a Israel, no Israel, a Israel, se fue a buscar a sanar sus heridas que le habían hecho los arameos o los sirios en el combate o en la pelea con Azazel, rey de Siria. Y Vayomer Yehu Imhai, y dijo Yehu, Nafshehen al Yatse, no salga ninguno de sus cuellos o ninguno de sus vidas, o ninguno de ustedes, no salga Pa'alit min ha'ir la lejel legid de Yisrael, y no salga ninguno de la ciudad para ir a informar a Yisrael. Esto es el comienzo de este contenido en donde Jehu sabe ya en dónde está Joram y va a ir a ejecutar la palabra del profeta. Va a ir a ejecutar la palabra del profeta. Dentro de este proceso, obviamente, vemos que él se encuentra con unas personas que Joram envía. Joram envía, ¿por qué? Porque el centinela o el shomer, el que vela, le dice, mira, ahí viene un grupo de personas. Él le envía uno, cuando le envía, Jehu le dice, cuando ellos le preguntan a Jehu, mira, ¿vienes en paz? Jehu le dice, ¿cómo que vengo en paz? Tú lo que tienes que hacer es volverte tras nosotros y quedarte callado. O sea, ¿con quién vas a estar? ¿Vas a estar de mi lado o vas a dar tu vida por el rey a quien le estás sirviendo? Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras. Entonces ellos pues deciden unirse a Jehu y así uno tras otro hasta que Joram decide ir personalmente a donde Jehu con Ocosías, con el rey de Judá, que fue a visitarlo. Obviamente, dentro del emparentamiento que tenían, ya tenían, ¿verdad? Una amistad donde él fue a visitarlo para ver cómo estaba de sus heridas. Yehu sigue su ejecución y se encuentra con Joram, porque Joram fue así herido a preguntarle realmente, personalmente, si él venía en Shalom, ya que nadie le había dado información. Y en el 22, en el capítulo 22, cuando Joram le pregunta, esto es lo que le contesta a Jehu. Jehu le dice a Joram, Vejehu vayomer ma hashalom ad zoneini Yezabel imeja
Becashafeya Harbim le dijo cuando Joram le dice, hay shalom, él le dice que va a haber shalom con todas las prostituciones que Jezabel tu madre y las hechicerías y todas o las muchas hechicerías que ha hecho. O sea, Yehu está totalmente consciente de que Akhab y su mujer habían hecho las cosas peor de lo que, de lo que cualquiera se podía imaginar. Y estaba consciente, tan consciente, que él pareciera que estaba dentro de, o no pareciera, dentro de un relato se sabe que él estaba en muchas de las batallas con Ahab y sabía que a pesar de que estaba él combatiendo a favor de Ahab o de Acab, él estaba consciente de la profecía que se le dio a Acab y estaba consciente del por qué fue que el Eterno declaró esa profecía sobre ellos. Y le dice, por todas las prostituciones y hechicerías que tu madre Isabel. ¿Por qué? Porque eso es lo que Isabel hizo con todo Israel. Hizo que todo Israel se prostituyera de una manera espiritual y se entregara a la hechicería, a buscar palabras que hipnotizaran a un pueblo y lo hicieran creer a ciega, sin, sin cuestionarse en pocas palabras. Y eso pareciera que solamente pasa dentro de lo que es el tiempo bíblico, pero si nosotros miramos así por encimita, vemos que la mayoría de los pueblos a veces, y una persona lo dijo bien claro, dijo, mira, no puedo entender el pensamiento de los pueblos que en la mayoría de las encuestas ninguno sale de manera positiva cuando tú les preguntas, ¿tú crees en tus líderes? Y más de, creo que del 60 o 70% dice que no, que los líderes los han defraudado, que nunca cumplen sus promesas, que son unos ladrones en algunos casos, opinan eso. O sea, esa es la percepción de la mayoría. Pero de momento sucede algo extraño. Por ahí la gente se enferma, entonces los líderes comienzan a decir y a dar órdenes y todos le creen y le escuchan y dicen amén. Entonces, lo que se preguntaba este hombre, pero ¿por qué eh, le creen a unas personas que ellos mismos dicen que no son confiables? O sea, no son confiables para una cosa, pero quién les puede dar seguridad que para esto sí son confiables? ¿Quién les puede dar seguridad de eso? Entonces, es que utilizan palabras que de una u otra manera y crean eventos que de una u otra manera hacen que los pueblos se embelecen y no tengan nada más que decir, es verdad, hay que hacerlo esto. Porque esta es la única manera en la cual vamos a salir hacia adelante. Esta es la única manera en la cual nosotros vamos a retomar el camino. Esta es la mejor manera para yo aportar. Entonces llega un momento en donde casi todo un pueblo, a una voz, en su mayoría, buscan el mismo objetivo y es que han sido cautivados a creer de cierta manera. Y Isabel parecía que había logrado esto. Y Jehu se lo dice directamente a su hijo, Joram. Cuando Joram escucha esto, automáticamente Joram sabe ya que
la visita de Jehu no es en Shalom. Y dice lo siguiente en el verso 23. Vayehafej Yehoram Yaadai Veyanes y se volvió Joram de sus manos y huyó. Vayomer al Jocosilla y le dijo a Jocosilla, mire más Jocosilla, y le dijo a Jocosilla, es traición. Y en el 24 dice, Vayomer Yehu Male Yaddo. Y Yehu llenó su mano Bekashat Vayech con el arco y lo hirió. Ed Hayoran Be'en Zroa y lo hirió por entre medio del brazo. O sea, parece que le traspasó el corazón. Porque por ahí dice que fue que salió. Dice, váyanse, Hatsi me libó. ¿Ve? Por ahí dice que fue que salió. Dice, y salió por la mitad de su corazón. Vayakra Berajabu y se desplomó en su carro. Y Yehu, Vayomer al Bidkar, Shalhe, Za Hashahu. Y Yehu le ordenó a su que estaba con él, Bidkar, que lo arrojara en el campo de Nabot. Dice que lo arrojara en el campo de Nabot en Yisrael, pues dijo, recuerda, Sajor, esto no lo puse en slide, pero lo voy a leer directamente, porque dice, Sajor Ani, porque por eso digo que él estaba en los combates de Ahab, y que aún estaba tal vez el hijo combatiendo con su padre, Joram. Y dice, recuerda que yo y tú, le dice, ¿verdad? Refiriéndose a Bidkar, al que él envió, dice, Sahorani Beata et Rahabim, que nosotros cabalgábamos, Zamrim, y emparejábamos a Jarei Ahab, tras Ahab, su padre, Abiú. Vejuewan Hei, Naza Elei et Hamaza Ase. Dice, y nosotros emparejábamos tras Ahad su padre, y Yuhe y alzó sobre él esta sentencia. Esta sentencia. O sea que Jehu estaba totalmente consciente para qué y por qué el Todopoderoso lo ungió como rey. Lo ungió como rey por las capacidades, las cualidades y el conocimiento que tenía para ejecutar la labor. Y esto, ¿verdad?, da un pensamiento para aplicarlo a algo dentro de nuestra vida como siervos del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que, oye, cualquiera puede hacer esto. El Eterno puede usar a cualquiera. Puede utilizar a un niño, puede utilizar a un bebé. Y eso es algo que, que es como si pudiera decir un argumento no tan sólido. Porque eso es algo que todo el mundo sabe. Todo el mundo conoce que el Eterno puede utilizar lo que Él quiere. Pero Él sabe y conoce a quién va a escoger. Y sabe por qué lo va a escoger. Y sabe qué capacidades Él mismo le ha dado. Y sabe cómo las va a desarrollar. O sea, que cuando Moshe dijo, es que yo no sé hablar, no es que Moshe no estaba capacitado para hacerlo. El Todopoderoso sabe a quién iba a escoger.
O sea que aquí estamos viendo que nos trae esa enseñanza, que nosotros tenemos que estar conscientes de esas palabras que aún creo que Shaul le dice a Timoteo, y fíjate, ahora me acabo de acordar de eso. Shaul le dice a Timoteo, procura presentarte delante del Todopoderoso como un siervo, un varón aprobado, que usa bien la palabra de verdad. O sea, y también le dice, y no permitas que un neófito enseñe en la comunidad. O sea que eso es como una excusa o tratar de adjudicarse cierta autoridad o cierta función y decir, no me minimices, no me trates como poco, porque aunque yo no sé de la escritura, aunque yo no me dedico a estudiar la Biblia, aunque yo no entiendo el contexto, aunque realmente yo absolutamente de nada, pero yo sé que Él está en mi vida y yo sé que yo no soy tan malo y yo sé que Él me habla a mí por las noches y Él me dice que está bien conmigo. Él me dice que yo soy su hijo o que yo soy su hija. O sea, Él me ha dado palabra para yo darle a otra persona y decirle a otra persona lo que Él me ha dicho. Él me ha revelado cosas y me ha dicho cosas y yo entiendo y sé. Entonces, no sabe nada de cómo realmente, porque no se ha dedicado a estudiar, a ver, a capacitarse, pero según las personas, ellos son casi profetas o solo ungidos, son pueblo. Entonces, eso para mí es como una excusa o un argumento bien débil, porque si tú no tienes el conocimiento que el Todopoderoso te ha dado, si tú no has sido llamado para una función y tú quieres ejercerla y quieres ejecutarla porque es que tú quieres, pues la aprobación del Todopoderoso lo más seguro no la vas a tener. Y hablo dentro de mi conocimiento y mi opinión humana, ¿verdad? Porque dentro de lo que yo conozco no he visto todavía a uno que el Todopoderoso no haya capacitado, no lo haya ministrado, no lo haya desarrollado para ejecutar una función. No, todavía no he visto uno. Desde que leo la escritura, desde el comienzo de, de lo que es el relato del desarrollo de los que él escogió, como el caso de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moshe, Aarón, quienes todos, Yehoshua, todos fueron enseñados, capacitados, dieron testimonio de que, o sea, de que daban la talla. Y no daban la talla porque ellos eran, no, es porque el Todopoderoso los capacitó. Entonces, es importante nosotros entender este proceso porque Jehu estaba capacitado para ser el próximo rey de Israel. Tenía el apoyo, obviamente porque el Todopoderoso lo había puesto en gracia. Y sabía realmente que él se tenía que llenar de valor para ejecutar lo que aparentemente ante un pueblo podía parecer una traición y un levantamiento ilegal, porque dentro del contexto hay que tener claro que dentro del contexto Jehú no era del linaje de Ahab. Entonces, dentro de los términos legales, ¿verdad? Aunque estábamos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero entre los términos legales de esa época, lo que el pueblo esperaba era que
un hijo de Acab fuera el próximo rey, como lo fue Joram, y que después fuera el otro rey, pero que fuera del linaje de Acab. Que se levantara uno de otro linaje, pues era un levantamiento ilegal. O sea, estás usurpando algo que no te compete. Pero sin embargo, él entendía y estaba sumamente claro, más tenía el apoyo del pueblo, de que la palabra del Todopoderoso se tenía que ejecutar y el legado de Acab ya estaba en su etapa final. Una vez Jehu elimina a Joram, elimina de una vez también a Ocosías, al rey de Judá. De una vez también lo hace, lo ejecuta. Hace, trata de hacer las cosas lo más, se podría decir, dentro de lo que se viera lo más legal posible. Envía carta, le dice, mira, de los que quedan de los hijos de acá, escoge al más valiente, al que tú quieras, venga y peleen conmigo y vamos a ver quién es el que gana. Les voy a dar la oportunidad de defenderse. Eh, Dentro del pueblo ya no había manera de salvar, no confiaban en la casa de Ahab, le dicen no vamos a pelear contra ti, si mataste a dos reyes, ¿cómo nosotros vamos a ver que tenemos oportunidad? Pide lo que tú quieras, utiliza la estrategia, el punto es que cuando Isabel, que no está en toda la escena hasta ahora, parece que se entera. Y es importante aclarar que Isabel utiliza una estrategia. Para ver el contexto, pareciera, ¿verdad? Desde mi punto de vista, que Isabel lo que hizo fue preparar todo un andamiaje de bienvenida a Yehu, a pesar de que sabe que su hijo murió, o Cosilla murió, y que la que le queda es ella. No tiene más escapatoria que rendirse ante el próximo rey a ver si dentro de eso le perdona la vida. Porque no tiene más escapatoria. O irse a ver a dónde ir y que la asesinen, o buscar un pacto de acomodar al rey con toda la influencia que ella tenía y que le perdonen la vida. Y eso es lo que ella hace. Ella prepara toda una escena, se pone en un lugar estratégico en donde desde donde está ella puede ver al rey cuando entra por las puertas de la ciudad de Israel y lo recibe con toda la vestimenta de reina. Y esto es lo que vamos a ver, porque el verso 30, el capítulo 9, mira lo que dice. Dice, Vayavó Jehu Yisrael, que dice, y cuando vino Jehu a Yisrael, ve Jezabel, Sheema, Vatazem, Befuch, Enai. Dice, y Jezabel cuando escuchó que él venía, se había puesto su cosmético en sus ojos, ve et rosha, y se había arreglado el cabello, la cabeza, ve esta afakaj, ve ab ajalom, y miraba a través de la ventana cuando venía Jehu con todos los que lo apoyaban. Obviamente, está mirando, está observando, se está preparando para ese encuentro. O sea, ella no fue que ella huyó, no, ella dijo, yo me voy a preparar para este encuentro y me voy a hacer que lo que él hizo, yo lo apruebo. O sea, que mi hijo está mal, todos estamos mal, usted es el que se merece esto y yo lo apoyo.
Entonces va con todo su séquito, que vamos a ver que estaban automáticamente deseosos por ver una señal de apoyo para salir también de ella. Y cuando ella se asoma por la ventana, dice lo siguiente. Dice, Ve Yehu ba Vesha'ar. Y dice, cuando Yehu entró por la puerta, Amer Shalom Zimri Harag Adoni. Mira lo que ella le dice cuando él llega y se acerca hacia donde, porque yo me imagino que ella al escuchar el que ella escuchó que él venía, yo me imagino que ya lo que sabe, él viene por mí. No, no es que, no, él viene por mí y no tengo escapatoria. No hay manera de yo hacer algo. Yo voy a enfrentar esto. Y también ella, siendo hija de un rey, pues tal vez utilizó una estrategia. Entonces cuando ella escucha, pues yo imagino que ella dice, él viene, ¿sabes? Viene directamente hasta este castillo que él sabe que yo estoy aquí. Dice, cuando él entró por la puerta y ella le dijo eso, ella le dijo, le mencionó a Simri, o sea, no le habló nada del tema de que sí, porque mataste a mi hijo, o mira, o si ya murió, o no, mira, Yehu, estás bien, no, no. Ella le dice, ¿hay shalom? ¿Acaso del asesino de tu señor Simri? Y en el 32, él dice, Vayadza Panei al Ajalon. Dice, y él alzó su rostro hacia la ventana, hacia donde ella estaba. Él fue y la miró directamente. Dice, Vayomer, mi oti, mi. Dice, y él dijo, ¿quién conmigo? ¿Quién? Kifu alai shanim sheloshim zerizim. Dice, y miraron o se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Vayomer, se inclinaron es dándole la señal de que ellos estaban de parte de él. Y él les dijo, Shim tahu ve yishmatahu. Y le dijo, arrójenla. Y ellos la arrojaron. La empujaron por la ventana, la tiraron por la ventana. Ese tirar por la ventana, ya vemos que obviamente que ella muere, porque ellos la tiraron por la ventana. Significa que ella estaba en un lugar alto, bastante alto, en un castillo que tal vez ella había hecho cerca de la ciudad, cerca de la entrada, o se arrojó ahí, ¿verdad? O se fue ahí y se metió en esos castillos altos que se utilizaban para mirar a las personas que vinieran de lejos. El punto es que fue lo suficientemente alto para que no solamente ella muriera, sino que su sangre salpicara en los muros. Su sangre salpicara en los muros y en la de los caballos. Y dice, y los caballos y la pisotearon. O sea que a pesar de que ella cayó, en el mismo piso los caballos le pasaron por encima. Aquí ya vemos que Jehu elimina a 3 enemigos. De esos 3, 2 fueron por la profecía
que se había establecido. Por eso es importante creer en los profetas. En el verso 36, cuando él le dice, ¿verdad? En el relato, ¿verdad? En el relato, él va, come, bebe, le pregunta a uno de ellos, mira, vete, chécate cómo está aquella y entiérrala porque ella es hija del rey. Y ellos le dicen que no, que lo que está allá es su cadáver. Entonces él dice, Vayashed, Bella Aguidulo, cuando ellos le informaron a él que no quedaba nada, dice, Vayomer Dabar, Yuhel Wahei, Hu Asher Dabar, Beyad Abdo Eliyah, Hatishbi Le Emor. Dice, esto fue lo que dijo Yuhel Wahei a ellos, que les dijo por mano de tu siervo Eliyah el Tishbita, diciendo, Bejalek Yisriil Yahlu Hakalivim et Basar y Jezabel. ¿Y qué fue lo que él dijo? Que en la parcela de Israel comerán los perros, ¿verdad? No está hablando necesariamente de los perros como los que conocemos hoy. Esto también se puede referir desde el contexto bíblico a los chacales, los lobos, los animales salvajes. Dice que se iban a comer la carne de Jezabel. Por eso es importante creer en los profetas. Verso 37. Vellehi Nivalet y Jezabel Ka'armem al Penei Hashede Bejalek Yisrael Asher Lo Yomru Zot y Jezabel. Y fue el cadáver de Jezabel como un abono sobre la superficie de la parcela de Israel, y dijo que no puedan decir, esta es Jezabel. Esto se lo profetizó Elías a Ahab, ¿verdad? Le dijo, y a tu esposa esto es lo que le va a pasar. Esto es lo que le va a pasar. O sea, el creer en los profetas es sumamente importante porque queramos o no queramos, una vez la palabra del profeta ha salido de los labios de él, ¿verdad? Por la aprobación del Todopoderoso, solamente el Eterno es el que, se podría decir, la puede revertir o puede hacer que se mantenga en suspenso. De lo contrario, va a suceder, nosotros lloremos, gritemos, pataleemos, brinquemos, saltemos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que, ay, vamos a orar para que no hayan catástrofes en el mundo. Vamos a orar para que, si el Todopoderoso ha dicho que este mundo cada vez va a estar más entregado a la maldad y que no va a haber amor y que lo que va a haber es un desastre, ¿verdad? Pues aunque nosotros lloremos, gritemos, pataleemos, va a suceder. Por eso yo siempre he sido bien claro, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Porque también está el otro extremo, aquellos que dicen, no, no vayas a orar, no ores por eso, no ores por el que está enfermo, no ores por los líderes de tu país, todos son unos corruptos, no ores para... Y yo siempre he sido, trato de ser enfático, el Todopoderoso nos manda a orar por las autoridades superiores, pero hay que siempre aclaro y digo, pero no para que les vaya bien, no para que ejecuten todos sus malvados pensamientos, no, sino para que el conocimiento, como lo dice claramente, para que el conocimiento de la verdad les sea revelado. Ese es uno de los propósitos. Y el segundo, para que nosotros podamos ejecutar la función, la labor que tenemos y vivamos en shalom en medio de esos lugares
para poder hacer el servicio con gratitud lo mejor posible. Por eso, irse a un extremo, yo considero que no es correcto, irse al otro tampoco. Porque orar por Israel, no, Israel son todos unos malvados, no guardan Torah, lo que están es guardando judaísmo, no creen en nada. La mayoría, el 80% de ellos son Hiloní, o sea, Hiloní es que no son religiosos, etcétera, etcétera. Sí, igual que tal vez en nuestro país, en el otro, y en el otro, y en el otro. No son diferentes. Así que yo oro por mi país y oro también por ellos. ¿Para qué? Para que el Todopoderoso les revele al Mesías Yeshua, les revele su voluntad y se vuelvan a Él. Esa es mi oración por Israel. Como decía Shaul, mi oración por Israel es para salvación. O sea, no orando como que el Señor bendícelos aunque ellos hagan lo malo, ese es tu pueblo. No, porque el Señor te ha dejado saber con todo lo que hemos estado leyendo, Ahab era parte del pueblo de Israel. Ahab era rey de Israel. Y Ahab fue eliminado por hacer lo malo. O sea, y Elías se lo dijo, Elías se lo dijo, Elías le dijo, cuando él le dijo, te has vuelto mi enemigo, Elías le dijo, claro, pues si tú te has vuelto enemigo de papá, claro, si tú eres enemigo de mi Elohim, pues ¿cómo crees que yo te voy a decir? Te voy a decir lo que él me mandó a decirte. Así que hay que ser claro y concreto en el contexto. Se ora con el propósito correcto. No creemos que ellos son mejores que nosotros, ni que nosotros somos mejores que ellos. No nos podemos gastar tampoco. Hay que entender el propósito claro de nuestra fila. Entonces, una vez se cumple la palabra, ¿verdad?, del profeta, que se va a cumplir esa palabra de los profetas, aún en nuestros días, las que profetizaron se van a cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que hay que creer en ello. Hay que creer en las palabras que dijo el Mesías, las que dijo Shaul, las que dijo Kefa. Porque es que, o sea, es hasta por promedio, es lo más sabio creer. Porque es que si todas se han ejecutado, ¿qué me dice a mí que estas tampoco se van a ejecutar? O sea, obvio. Entonces, cuando Yehu cumple una función, ¿verdad? De los 3 saca 2 que están dentro de la profecía, sucede que él comienza a seguir limpiando la casa. Sigue exterminando a los del grupo de Ahab, se encuentra con otros de familiares de Cosilla, también los elimina. Se encuentra con otro hombre y este otro hombre le dice algo. Pero cuando él elimina a todos los que quedaban de la casa de Ahab, en el capítulo 10, en el verso 10, ¿verdad? Después que él manda a eliminar a muchas personas de los de la casa de Ahab, en el verso 10 del capítulo 10, dice, Da'at o Da'u, que es sepan o de saber, conozcan, Afo ki lo Jafel medaber Juhewanhei arza asher davar Juhewanhei al beit Ahab Juhewanhei asa et asher davar bayat abdo Eliyah. Conozcan pues, ¿verdad? Cuando él sigue ejecutando todo lo que está ejecutando,
que le envió la carta, aquellos eliminaron a todos los hijos de Ahab porque no quisieron pelear. Entre lo demás que hicieron, él les dice, conozcan ustedes, conozcan, sepan, entiendan, que le entre en su mente que esto no es porque yo quiero ser el rey de Israel, esto no es porque yo me quiero jactar, no, es porque esto solamente es el cumplimiento de la palabra, porque aquí dice, Da'u afa kilo yafal, que es, oye, conozcan que no cae, que esto no, o sea, que no cae, la palabra de Jehová Hey no cae, esto es como decir una presión de que no falla, no falla, lo que el Eterno dice no falla, no falla. Cuando Él dice algo en nuestras vidas, no falla, se cumple. Cuando realmente viene de Él y tú sientes esa confirmación, automáticamente en tu ruaj, en tu espíritu, tú sientes una tranquilidad de que se va a abrir las puertas, de que se va a dar. Y cuando tú ves, por eso es que servir al Todopoderoso es un deleite, porque tú estás consciente en cada momento de cómo se están dando las cosas y sabes, y tú dices, oh, wow, es que yo sabía que esto se va a dar, porque es que, o sea, ya él le había dado confirmación a mi espíritu. Igual que cuando no se va a dar, cuando no se va a dar, tú pides todas las señales a vida y por haber, te las da, y a veces nosotros de cabeza y hueco seguimos para adelante y él, pero te estoy diciendo, papá, pero derezate que vas virado. Y no se dan. Pero cuando se van a dar, vemos cómo las cosas se van a dar automáticamente, de manera sin nosotros impulsarla, sin presionarla, de manera normal. ¿Por qué? Porque su palabra no cae, su palabra no falla. Aún uno de los Shilajim lo dice, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, aquí vuelve otra vez Yehu, obviamente, para dejarle saber al pueblo, mira, que esto fue lo que, no se olviden. Ustedes tal vez no estaban vivos, son unos niños, pero hubo un profeta que es Elías, y Elías profetizó esto. Recuérdense que estamos ya aquí varias generaciones después de lo que, una o dos generaciones después de lo que Elías dijo. O sea, una generación, para ponerlo así, una generación después, porque está en su hijo Joram. Y entonces, en el verso 11, dice, Vayech Yehu et Kol Ha'anaerim, y eliminó a todos los restantes Lebeit Ahab, de la casa de Ahab, Beyizri'il, Behol, Negadoli, Umedau, y a todos los grandes y a los más cercanos, los más conocidos, Be Kohel, y a los sacerdotes, Ad Bilti Hashir lo Sharit, y no dejó a ningún sobreviviente. No dejó a ningún sobreviviente. Y esto es importante aclararlo, darle un poquito para atrás. Esto hay que darle un poquito para atrás. Yo voy a leer esto y le voy a dar un poquito para atrás, como cuando alguien da para atrás una película. Y me vino esto automáticamente ahora. Me gustaría compartirlo con ustedes antes de terminar. Voy a leer el verso 16, porque en el verso 16 él se encuentra, ¿verdad?, con un hombre, con el hijo de Rehab, con Jonadab, y a este sí él le da la mano, a este sí él lo trae y le dice unas palabras interesantes. ¿Qué es lo que le dice? Porque él quiere seguir ejecutando la palabra y limpiar la casa completa.
él le dice en el verso 16, Vayomer leja iti uraat, ven conmigo y mira, ve a ti le Yuhewalhei, y ve mi celo por Yuhewalhei, ve yarkabu, oto, ve rikabu. Y vinieron él y se montaron en su carro. Vayabu Shimron, y vino él a Shomron, Vayarech et kol Hani Esharim, le Rahab Beshomron ad Hashdu Karbe Yunohei Asher Dabar el Eliyah. Dice, y ven para que vean mi celo, llega a Shomron, primero está en Yisrael, y ahora va a Shomron, y en Shomron va y extermina a los restantes de la casa de Ahab, y dice él mismo, y exterminó a la familia de Ahab, eliminando o matando a todos los restantes, según la palabra que Yuhewahei había dado a conocer a Eliyah. Vamos a hacer un poquito de rewind. Todo esto, o la ejecución, la palabra que vino de ejecución a esta familia, que fueron muertos en el mismo campamento, o en el mismo, sí, en el mismo campamento, en la misma parcela, en la misma parte de la ciudad, en el mismo terreno de Nabot. Por eso hay que darle para atrás. Porque tal vez a lo mejor usted está escuchando esto por primera vez o se le olvidó un poco, o no ha escuchado los videos anteriores o no ha leído todo el contexto de estos reyes, ¿verdad? Pero dándole para atrás, todo esto fue basado en un deseo de este hombre llamado Ahab de violentar el mandamiento, de violentar un mandamiento. Porque el mandamiento, en principio, ¿verdad? Se puede decir la base, y luego hay más mandamientos para que no llegues ahí, es no codiciar la tierra de tu prójimo. No codicias la tierra de tu prójimo. Y este hombre codició la tierra de su prójimo, la tierra de Nabot. Como Nabot no se la quiso vender ni intercambiar, él, que se lo contó a su mujer tramó una de sus hazañas y eliminó, mató a Nabot, le entregó la tierra a él y él la cogió sin reprender a su esposa, sin decirle por qué tú haces esto, sin decirle, mira, si él no la vendió, pues está bien, aunque a mí me gustaría tenerla por muchos propósitos personales y estratégicos, como pudimos ver, ¿verdad? Como el hijo que se fue a Yisrael a estar allí, ¿verdad? Mientras se sanaba, o sea, un lugar estratégico. Pues todo esto vino por medio de ese celo, por medio de celar lo que no era de él. Y por celar eso, sentenció su vida y la de su familia a morir en el mismo terreno que ellos celaron. O sea, ¿qué podemos aprender de esto? Aparte de que la palabra del profeta siempre vendrá a cumplimiento, a que nosotros tenemos que entender que la violación a un mandamiento es algo que, así como cumplirlo te trae y te eleva, también la violación a un mandamiento con conciencia, conscientemente y sabiendo que lo que está haciendo está raro, malo, y más cuando hay otro que te está incitando a violentarlo y tú lo violentas y lo compartes y te alegras. Esto tan aberrante, ¿verdad? Que buscaron a dos testigos falsos y lo ejecutaron con el sello del rey y él como si nada. Pues aun cuando lo amonestan, él no hace nada. Pues hay que reconocer y entender que hay algo dentro de nuestra vida que tenemos que siempre estar pendiente.
porque decimos que no, pero en esta vida tan moderna que nosotros vivimos, que todos los días nos ofrecen, nos enseñan cosas, vemos aquí, vemos allá, eh, hay que mirar y hay que reevaluarnos y decir, Padre amado, ayúdame a entender si yo estoy codiciando algo que no es para mí. Si yo estoy tratando de utilizar una maña o hacer algo para pasar por encima a un mandamiento, pensando que tengo derecho. Porque todo esto está escrito para el bienestar de nosotros, para que nosotros nos miremos en ese espejo. Y el Todopoderoso nos está enseñando que la palabra del profeta siempre vendrá a cumplimiento. O sea, que también nos dice para culminar, que no te creas que porque tú violaste o estás haciendo lo que quieres y lo que te dé la gana, sabiendo que estás en rebeldía con el Todopoderoso, no te creas que la corrección no va a venir. Y qué triste sería que tengamos que llegar al extremo de que nos pase lo que pasó con Acá. De que lo mismo que hicimos para lograr, entre comillas, un beneficio, que ese supuesto beneficio sea la misma, el mismo instrumento que nos lleve a separarnos o avergonzar el nombre del Todopoderoso o mucho más, a pasar por dolores de los cuales después, créeme que nos vamos a arrepentir de haberlo alcanzado. Hay cosas que es mejor no alcanzar, que es mejor mantenerse con lo que el Todopoderoso nos ha dado y estar contento con ello. Así que aquí culmino, pero en la próxima ocasión vamos a ver cómo sigue el desarrollo de las ejecuciones que Jehu hace con solamente tratar de cumplir el propósito por lo cual el Todopoderoso lo llama. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tat.